y nos vamos ahora con Horacio Molina de Uniradio, allá en Baja California. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio, pues aquí desde Tijuana, Baja California, en donde sigue caminando este proceso electoral, mucha efervescencia este fin de semana, visita de personajes importantes en el contexto de la política nacional, desde el jueves de la semana pasada que estuvo por aquí Emilio Gamboa, líder en el Senado de la fracción del PRI, claro, acompañado por 6 senadores más. Tuvimos la visita del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, igual el gobernador de Querétaro, que estuvo por acá, para respaldar a la fórmula de la Alianza Compromiso por Baja California. Claro. Estuvieron este fin de semana, obviamente, en distintos eventos en los 5 municipios que tiene el estado de Baja California. Entiéndase lo que es Tijuana, Mexicali, que es la capital, Tecate, Rosarito y obviamente también el municipio de Ensenada. Oye, en este caso, Horacio, se mencionaba mucho sobre los programas sociales. Hay un acuerdo donde los programas sociales se estarían suspendiendo durante esta jornada electoral. Sin embargo, hay algunas áreas, algunos rubros donde sí están continuando estos programas, obviamente por la necesidad que demanda, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho, bueno, primero hubo señalamientos aquí en contra de una campaña de promoción del gobierno del estado, cuyo gobernador es de extracción panista, que se llama Abre tus ojos. Finalmente se canceló la campaña, sin embargo se había dicho también que en materia de apoyos de desarrollo social se suspenderían, y ha habido cuestionamientos. De hecho estuvo el fin de semana Jesús Zambrano Grijalva, el líder nacional del PRD, para cuestionar algunos apoyos que aseguró se están dando de parte de la delegada federal del programa Oportunidades, a quien señaló pues no solamente de estar haciendo esto, sino de que tenía un expediente criminal, lo dijo así textual este fin de semana, y dijo que interpondrían la denuncia. Sin embargo no pudo probar nada de lo que estaba diciendo. Hasta la fecha las acusaciones y señalamientos les ha dado aquí a los políticos y a los equipos de campaña por litigar en los medios, pero no demostrar nada ante la autoridad competente, ¿no? Como si se tratara de una nueva moda. Bueno, te agradecemos mucho, Horacio. No, al contrario, estaremos muy atentos. Y nada más para cerrar, se llevó a cabo el primer debate de candidatos a gobernador, decirles que dejó un muy mal sabor de boca en la gente, restringido el acceso a los medios de comunicación, a la sociedad en particular, muy poca difusión. Esto pues ha generado también un rompimiento del órgano electoral con los organismos empresariales que estaban promoviendo debates alternos, que al no ponerse de acuerdo con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Baja California, pues no habrá debates por los organismos empresariales, y hay que supeditarlos al del órgano electoral, que está siendo ampliamente cuestionado por esta cerrazón que tiene ante estos debates de candidatos a gobernador. Sin embargo, pues es la instancia a la que le corresponde. Gracias, Horacio, muy amable. Buen día. Gracias a Horacio Molina desde Uniradio allá en Baja California.